No sé si los visualizaron. Bueno, vamos a empezar. Hoy digamos, estamos empezando ya con la última unidad. Ya con esto terminamos de ver todos los temas propios de la materia. Después de esto ya viene el parcial. Y bueno, y algún día iremos a hacer, aquellos que aprueben, iremos a hacer el laboratorio presencial para regularizar la materia. Vamos a... El tema de hoy es cuerpo rígido. Lo que yo voy a hacer... Bueno, lo que decíamos, ¿no? Con Néstor al principio, por ahí no es el orden que a nosotros más nos gustaría, el de los ejercicios. Y bueno, quedarán las cosas para cambiar. Lo de hoy les voy a mostrar es una deducción larga, por momentos va a ser un poco áspera, con lo cual por ahí alguno se va a desmoralizar un poco, pero al final de la clase, para los casos que después nosotros vemos en clase, se reduce a una cuenta muy sencilla, pero a mí me deja tranquilo explicarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, una cuestión formal. No sé, a mí me parece que contándolo así, aunque no sé si es la mejor manera, me parece que les hace también un cierre con materias de matemática que están viendo. Entonces, lo que vamos a estudiar es, en líneas generales, la materia, hasta acá hemos visto prácticamente a lo largo de todo el curso cuerpos puntuales. En algún momento tuvimos cierta conciencia de las dimensiones cuando vimos centro de masa y les presenté momento de una fuerza, que hoy lo vamos a recordar, y después volvimos a hacer cosas con cuerpos puntuales. Hoy vamos de vuelta a retomar la idea de que hay cosas más complicadas con un cuerpo puntual y bueno, ¿qué pasa cuando tienen dimensiones? Entonces, ¿qué es un cuerpo rígido? Es un cuerpo cuya distancia entre todos los puntos del cuerpo es constante en el tiempo. Y cuando se apliquen fuerzas de torsión o fuerzas concurrentes al centro de masa, tendremos una cierta inercia respecto de los ejes característicos en cuestión. ¿Qué significa esto? Yo hasta ahora, bueno, esto no es un cuerpo rígido, es un cuerpo flexible. Esto es un cuerpo rígido porque si yo empiezo, básicamente tengo que hacer mucha fuerza para doblarlo al celular. Puedo hacer fuerza, por ahí no sé si me da la mano, pero lo que voy a hacer es romperlo, pero no voy a doblarlo. Por ahí sí la funda no es un cuerpo rígido. Pero la funda yo la saco y la funda es algo flexible. Acá si tengo la distancia entre acá y acá, no sé, pongámosle que son 10 centímetros. Pero si yo lo estiro así o lo llevo así, ahora la distancia entre los puntos es cero. O sea que esto, dado una fuerza que yo aplique en algún sentido, esto puedo cambiar en el tiempo la distancia entre los puntos del cuerpo. O sea, si pasa esto, no es un cuerpo rígido. Ahora salvo que lo rompa, no hay manera, porque entre este punto y este hay 10 centímetros siempre. Lo gire, lo rote, lo pare, lo revolee, le haga fuerzas así, asá. La distancia entre los puntos es siempre la misma. Eso es lo que me define un cuerpo rígido. Las fuerzas de torsión son estas, básicamente. Esto es una torsión, ¿no? El torsar básicamente. Acá, por más que la haga, no tiene efecto apreciable.
No quiere decir que no sienta la fuerza de torsión, pero no alcanza para deformarlo. Bueno, vamos a poner la funda a mi celular. Para ello también es útil la definición de velocidad que vimos el otro día para sistemas rotantes. ¿Por qué? Porque yo un cuerpo rígido lo revoleo, va a girar. Entonces, ¿cómo se vincula la velocidad en punto P con la velocidad en punto O? Bueno, va a estar dado por esta ecuación, donde si no hay giro, bueno, este término se hace cero y la velocidad de los dos puntos es la misma. Pero si el punto P empieza a girar alrededor del punto O, va a haber una velocidad angular y este término no es cero. Entonces, con esta idea es que vamos a deducir qué pasa cuando quiero calcular la energía cinética de un cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta distinción? Porque, claro, cuando era un cuerpo puntual, no sé, la tapita, pónganle, yo iba para allá con una cierta velocidad, le calculaba la energía cinética, un medio de mv cuadrado y ya está. A lo sumo, si el eje Y o el eje X no coincidía con la dirección de la tapita, tenía un Bx, un By y un Bz, elevaba al cuadrado las tres componentes de la velocidad y ya está, era lo más complicado que podía tener. Pero un cuerpo extenso tiene más grados de libertad, tiene 3 grados de libertad de traslación. Uno hacia ustedes, otro hacia izquierda o derecha, bueno, hacia ustedes o hacia mí. Ese es uno. Después hacia izquierda o a derecha y arriba y abajo. Esos son los 3 grados de libertad traslacionales que tengo. Traslacionales significa traslación, de ir de un lugar para el otro, pero rígidamente. Ahora, si yo esto se los revoleo así, esto va a ser un movimiento medio complicado. Ahora hay otros grados de libertad que intervienen. Son los grados de libertad rotacionales. Entonces, voy a tener 3 rotaciones posibles. Si yo me fijo, acá puedo tener un eje imaginario Z que sale de acá y girarlo así. Puedo tener un eje que va del medio, que lo puedo girar así, que es distinto de esta rotación. Y tengo otro que gira alrededor de este dedo. ¿Está bien? Tengo 3 grados de rotación y 3 grados de traslación. La combinación de esos 6 grados de libertad me van a describir un movimiento complicado que es revolear el celular. No lo voy a hacer porque no quiero comprarme otro celular, pero creo que la idea se entiende. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, entonces, si yo quiero calcular la energía cinética, es la ecuación 2. Es un medio de la masa de cada una de las partículas que tenga mi sistema, ese es el subíndice I, multiplicada por la velocidad vectorial de cada una de estas partículas al cuadrado. Esa es la energía cinética de toda la vida. Pero claro, si se fijan ahora, la velocidad de cada partícula es la velocidad respecto de un punto de referencia más la velocidad rotacional, ¿no? Acá hay una traslación, el V0, y una rotación, omega cruz RP menos R0. En vez de llamarle O, le voy a llamar centro de masa. Entonces, y todas las rotaciones va a ser respecto del centro de masa. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, donde dice BI, voy a reemplazar por la velocidad del centro de masa más omega cruz RI. Voy a hacerlo así para que se vea mejor. Esto de acá, lo que voy a hacer es reemplazar esto de la ecuación 1, donde dice B sub I, voy a poner el B sub P. Claro, esto está elevado al cuadrado. Entonces, tengo el B centro de masa al cuadrado, más la parte rotacional al cuadrado, más el doble producto de la velocidad de centro de masa por la velocidad rotacional. ¿Sí? Esto es una novedad, antes no lo teníamos.
antes cuando no había rotaciones, era solo el primer término. ¿De acuerdo? Sí, se está complicando. Y sí, se empieza a complicar. Entonces, claro, cuando no había giro, este daba 0, se iba. Este daba 0, se iba. Bueno, mala suerte, ahora aparece. Cada uno de estos tres términos, me salió medio mal, tartamudeé un poco ahí, tiene un nombre propio. La velocidad del centro de masa es la de traslación, la de siempre. Esta es debido a las rotaciones respecto del centro de masa. En realidad acá R0 es el R centro de masa, acá hay una resta, pero en vez de poner RP menos RO pongo RP directamente. Pero como es de cada partícula, le pongo I. Y acá queda el doble producto. ¿Está bien? O sea, básicamente lo que yo estoy diciendo es que si yo tengo el centro de masa de este celular, ¿dónde está? Ahí, más o menos por el medio, por acá. Entonces, si yo quiero escribir la velocidad del celular, lo que a mí me conviene es saber con qué velocidad esto va para allá o para acá. Y calcular el omega cruz R de cada puntito acá. ¿Sí? Este puntito tiene una velocidad, este también, que se suman a la de centro de masa. Y así va viajando. ¿Sí? Y la energía cinética total va a tener una parte que es de traslación y otra es de rotación. El otro día cuando me preguntaron del ejemplo de la pelota, si doblaba o no doblaba, yo les dije que había una diferencia entre patear de puntín y darle efecto. A igual patada, si vos le pegas de puntín, la pelota se traslada solamente. Pero si le pegás con comba, se traslada, pero además gira. O sea que ahí hay dos componentes de la energía cinética. Una de traslación del centro de masa y otra de giro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero a igual patada, ¿cuál pelota va a ir más lejos? ¿La que vaya de puntín o la que vaya de comba? Y se supone que La la que va de de puntín va a llegar más rápido. No más rápido, más lejos. Puede que además llegue más rápido. ¿Por qué? Porque a igual patada, igual energía, la de puntín solo hace tiene una sola. traslación. En cambio, la otra se la tiene que repartir entre traslación y rotación. Sí, Entonces, sí, seguro llega más rápido y encima llega más lejos si pateas sí. de puntín. Y te apoyas el dedo gordo. Además, Bien. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es eso, tenemos. Esta es la velocidad de puntín, la del centro de masa, y esta es la de la comba. Y aparece algo más, este término, que a veces aparece y a veces no, que se llama de acoplamiento rototraslacional, porque tiene una parte de rotación y otra de traslación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar estos términos. Bueno, el primero no, ya está, lo trabajamos toda la vida, es la velocidad al cuadrado como vector, que yo tendrá tres componentes, pero no tiene más secreto eso. El último término, si vamos a trabajar en movimientos en el plano, con giros en el plano, va a pasar siempre que o la velocidad del centro de masa es perpendicular a omega, y usando las propiedades algebraicas que vincula el producto cruz y el interno da 0, o va a pasar que la velocidad del centro de masa es paralelo al vector RI, que usando las propiedades algebraicas me va a quedar un producto cruz entre dos vectores paralelos y me va a dar 0. O sea que este es un término feo que se parece al de Coriolis, pero para estos casos particulares que voy a estudiar, no como el chorro del agua del otro día, sino para un cuerpo rígido y en un plano, este en general va a ser 0. ¿Puede no dar 0? Sí. Si no da 0, agarrate. Pero si da 0, las cuentas son menos terribles. Entonces, el que vamos a analizar ahora es el término del medio, el rotacional. ¿De acuerdo? Entonces,
voy a ver cómo reescribir este término y después lo voy a multiplicar por un medio de MI y voy a tener la energía rotacional cinética. Bueno, acá no ven, pero dije, bueno, tomamos R0 igual a 0 para que acá la resta me quede directamente RI. Hay 3 términos, uno de traslación, uno de rotación y un acoplamiento rototraslacional. El de acoplamiento en nuestros casos es nulo y el primero de traslación no le damos bola porque ya lo conocemos. Entonces vamos a estudiar el término rotacional. Término rotacional es omega cruz la posición de cada partícula respecto al centro de masa, al cuadrado. Si ustedes se acuerdan, el producto cruz yo lo puedo escribir como el módulo de un vector por el módulo del otro por el seno del ángulo. Como acá está elevado al cuadrado, quedan todos elevados al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y como cada parte del celular tiene un ángulo distinto respecto al centro de masa, el ángulo va a depender de cada partícula que compone el celular. Ahora, de la identidad pitagórica, nosotros sabemos que el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de tita. Ahí vamos bien, ¿no? Exacto. Bueno, Sí. ¿y se acuerdan que eran los cosenos directores? El coseno director en la dirección X es la componente X dividido el módulo del vector. El coseno director en Y es el ángulo entre la componente Y del vector y su módulo. Y el coseno del ángulo director Z es la componente Z dividido el módulo. Eso es una cosa que seguro aprendieron en álgebra o en análisis, no sé, en alguna de las materias básicas se los tienen que haber mencionado. Entonces, el coseno director del ángulo que forma con el eje X de un vector en 3D es la componente X dividido el módulo. El coseno director del ángulo que forma el vector con respecto al eje Y es la coordenada Y dividido el módulo. Y el coseno director del ángulo que forma el vector con el eje Z es la componente Z dividido el módulo. Ahora, en general, en este caso, el coseno director, estoy hablando de este vector. Acá tengo un producto interno de estos dos vectores, que los puedo escribir así. O sea, el coseno del ángulo entre cada componente y el módulo se puede escribir de esta manera, para cada componente. Acá tendrá que haber cambiado de letra, en vez de usar I, usar es el coseno en X sería omega por Rx, en Y omega por Ri, en Z omega por Rz. Y esto, si lo reemplazo acá adentro, como está elevado al cuadrado, si hago distributiva, el primer término me queda omega cuadrado Ri cuadrado. Y si acá hago distributiva, me queda omega cuadrado Ri cuadrado por el coseno cuadrado de tita. El coseno cuadrado de tita es el producto al cuadrado dividido los módulos al cuadrado. El módulo al cuadrado con este módulo al cuadrado se me cancela y me queda así. Lo puedo reescribir de esta manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo único que hice fue agarré la definición del coseno y lo reemplacé en la ecuación de arriba, que se llama 4. La ecuación 5 la reemplacé en la ecuación 4, hice distributiva y me dio la ecuación 6. ¿Está bien?
Me contestó el cucú. Sí, profe. Bueno, ahora esto yo lo puedo reescribir como sumatorias. Acá ya seguro no les está gustando nada. Fíjense, esto es agarrar omega x cuadrado por rx cuadrado más omega y cuadrado por ri cuadrado más omega z cuadrado rz cuadrado. ¿Sí? Pero entonces esto, acá hay una convención que estoy usando que j cuando vale 1 es la coordenada x, cuando vale 2 es la coordenada y, cuando vale 3 es la coordenada z. Y lo mismo hice para L. Entonces yo acá tengo omega 1 por R1, más omega 2 por R2, más omega 3 por R3. Pero ustedes dicen, ¿pero por qué le pones letras distintas? Y porque quiero hacer un caso más general. Sí, pero vos no tenés omega 1 por R3. Tenés omega 1 por R1, omega 2 por R2, omega 3 por R3. No tenés omega 1 por R2, omega 1 por R3, omega 2 por R... ¿Se entiende? ¿Se entiende que si pongo distintas letras acá tengo ese problema? Sí. Sí. Ya el sí lo veo más complicado, pero bueno. Y yo ya ni te digo que sí, porque ahí ya exploté. Digo, cuando vos tenés un producto interno entre dos vectores, ¿no? Es la componente X por la componente X, más la componente Y por la componente Y, más la componente Z por la componente Z. Por eso acá aparece una sumatoria. ¿Sí? ¿Lo visualizan a eso? ¿O huyeron despavoridos? No, ya me perdí. No, ya te perdiste. Bueno. Omega es omega X, omega Y, omega Z. Y R es Rx, Ri, Rz. ¿Sí? Ahora hago el producto interno entre ellos. Es omega X por Rx más omega Y por Ri más omega Z por Rz. Esto se entiende, ¿se lo acuerdan? Sí, eso sí. Hubo, entre que dejé de compartir alguien, no, fui yo que me toma como uno. Acá en vez de poner X puedo poner 1. Y acá en vez de poner Y puedo poner 2. Y acá en vez de poner Z puedo poner 3. ¿Sí? Profe, es W menos R. No, no hay ningún menos en ningún lado. Ah, es un por entonces. Este es un por. Ok. ¿Sí? Estamos hablando de producto interno. ¿Se entiende esto? En vez de poner X puse 1, en vez de poner Y puse 2, y en vez de poner Z puse 3. Sí, sí. Bueno, y esto no es otra cosa que la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 de omega J por RJ.
¿Sí? Es una definición. Pero no es lo que está ahí escrito. Porque yo que dije, bueno, hagamos el caso más general. Yo puedo hacer este con este con este con este, sí, puedo hacer, pero los que no sean componentes iguales son ortogonales y dan cero. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, me invento, o sea, yo podría decir, podría ser R1 con omega 1, R1 con omega 2, R1 con omega 3, sí, puedo. Entonces, yo puedo definirme una doble sumatoria de I y J. Perdón, de J y L. ¿Sí? Puedo inventarme esto si quiero. El problema es si esto que me invento acá es igual a lo que puse acá arriba. Bueno, si tengo omega x con RI, me tiene que dar 0. Y si tengo omega x con Rx, me tiene que dar omega x por Rx, ¿no? Sí, profe, ahí se entiende. Entonces, lo que yo me hago es inventarme un aparatito matemático que se llama la delta de Kronecker. Este espermatozoide que va bajando se llama delta. Es una delta de Kronecker de JL. La delta de Kronecker es que cuando estos dos números de acá son iguales vale 1. Y cuando estos números son distintos vale 0. Entonces, cuando tenga omega x con Rx, o sea, 1 con 1, estos son iguales, da 1. Y cuando tenga omega x con Ri, es 1 con 2, este vale 0. Eso nos da información sobre el producto de los versores, ¿no? Claro. Entonces, si yo lo defino así, esto de acá es igual a esto. ¿Sí? ¿Llegaron? ¿Lo ven? Sí. Sí, Sí. profe. Bueno, entonces, ahora vuelvo a la presentación y después seguimos cuando nos trabemos en otro lado. The ghost, I don't know where is it, but try to don't shout, please. Bueno, perdón, ya iba a ser en inglés. Entonces, esto es lo mismo, pero está elevado al cuadrado. Entonces, si me creyeron antes, el omega va al cuadrado y el r va al cuadrado. Acá aparece una i porque es de la partícula i. Esta es la velocidad angular para un cuerpo rígido es igual para todos, ¿no? Porque si no se me desarma el celular. O sea que acá no lo distingo por partícula, pero la posición de cada partícula sí va a ser distinta. Entonces, cada partícula i tiene una coordenada L. Ese es el primer término de la ecuación 7. ¿Sí? Lo que les acabo de mostrar en el pizarrón, pero elevado al cuadrado. Bastaría decir nomás que la delta de Kronecker al cuadrado es la delta de Kronecker. Y ya está. Ese es el primer término. ¿Y por qué lo escribí de esta manera tan complicada? Por culpa de este otro. Porque este en realidad son dos productos de dos partículas distintas elevado al cuadrado. Podrían ser cualquiera. ¿Por qué? Ahora estoy con este término de acá. ¿Sí? El primer término, ¿más o menos se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a trabajar por qué este término da esto de acá abajo.
¿Sí? Ahora tengo el producto interno de omega.r elevado al cuadrado. El omega.r es omega.r producto omega.r. Es medio una obviedad, pero no es lo mismo que estábamos haciendo antes. No es lo mismo hacer esta cuenta y elevarla al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora este de acá es omega 1 R1 más omega 2 R2 más omega 3 R3 por omega 1 R1 más omega 2 R2 más omega 3 R3. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora, lo que está dentro de cada paréntesis son escalares, son números enteros. Entonces ahora, cuando haga distributiva, este con este da omega 1 R1 al cuadrado. Pero cuando haga este con este de acá va a dar omega 1, omega 2, R1, R2. Y cuando haga con el último, va a quedar omega 1, R1 por omega 3, R3. Y así con todos los demás. Entonces me queda un quilombo ahora, porque tengo 9 términos, que es producto de dos sumatorias. Una sumatoria en el primer producto, que voy a usar la letra J, y en el segundo, que voy a usar la letra Z. Y estos ahora no se anulan por ser perpendiculares. Me va a quedar así. Omega J, RJ, por omega L, RL. ¿Se entiende? Sí, O sea, en esta expresión simbolizo todas las posibilidades. Omega 1 R1 con omega 1 R1, omega 2 con R2 y los voy sumando a todos. Y así armo mi sumatoria. eran los 9 términos que tenías antes, cuando Claro. hacías la distributiva. Pero lo armé así, un poco a propósito, para que en el paso siguiente yo pueda empezar a sacar factores comunes. Porque claro, en el que les mostré antes, la delta de Kronecker es medio como un truquito de magia. Pero es necesario para poder sacar factores comunes con esta ecuación. ¿Ven? Esta es la que recién hicimos. La más esotérica era la primera, pero ahora escrito así, yo puedo empezar a sacar factores comunes. Por empezar, puedo hacer una única sumatoria y meter un gran corchete. Pero puedo hacer más cosas. Yo puedo hacer este truco. Omega J al cuadrado lo puedo escribir como omega J por omega L. Alguien me dirá, son distintos. Sí, bueno, pero no importa. La delta JL me los mata cuando son distintos. Entonces me quedan formalmente iguales. Y lo mismo puedo hacer con el R. Acá tengo un RJ y acá tengo un RL. Total, si son distintos, la delta me los mata. Pero fíjense que estoy buscando sacar de factor común omega J y omega L. Vamos de vuelta. ¿Se entendió? Porque este es un truquito. ¿Se entiende el truquito? O sea, esto va a ser distinto de cero solo cuando J y L sean iguales. Dicho así, parece como quererse rascar la oreja con la mano al revés, dada vuelta, qué sé yo, pero me sirve porque yo quiero escribirlo de igual manera los dos términos. Que el omega J está al principio y que el omega L está al final. ¿Se entiende esto? Porque estos trucos son los más difíciles de visualizar. ¿Se entiende o no? ¿Ese silencio lo tengo que tomar por un no? Bueno. No, estoy tratando de entenderlo. Bueno. Ahí vamos a...
Esto está bien, ¿no? Es de donde vamos a arrancar. Entonces, cuando estos dos números son iguales, esto da 1. Cuando estos términos son distintos, da 0. Y estos corren de 1 a 3. Entonces, omega 1 con R1 me da omega 1 cuadrado, R1 cuadrado, más omega 1 con R2 da 0. Omega 1 con R3 da 0. Listo. Ahora J vale 2. Omega 2 con R1 da 0. Omega 2 con R2 da 1. Entonces me queda omega 2 cuadrado, R2 cuadrado, más. Ahora J vale 3. J3 con L igual a 1 da 0. J3 con L igual a 2 da 0. J3 con R3 da 1. Porque estos dos son iguales. Entonces me queda omega 3 al cuadrado por R3 cuadrado. ¿Se entiende esto? ¿Cómo funciona? Sí, Sí, profe. sí. Ahora yo te digo, tengo, agarro este de acá, este solo, el omega j. Omega j cuadrado es lo mismo que omega j por omega j, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Sí, es tan pavo como elevado al cuadrado. sí. Ahora, si yo te digo, estas dos cosas son iguales, omega j, ¿es igual a omega j por omega L? No, porque tienen distintos subíndices Claro. ¿Cuándo van a ser iguales? cuando tengan el mismo Cuando tengan subíndice. el mismo. Entonces le mando la delta JL. ¿Y ahora son iguales? Sí, Sí, porque si son distintos los mato con la delta. O sea que estas dos identidades matemáticas son iguales. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, cosa más extraña, pero sí. Sí, Entiendo. sí, yo sé que es extraño. Y con el con el RI y RJ puedo hacer lo mismo, ¿no? sí, también. También. Sí, hasta ahora yo ya sé. Ustedes me están diciendo, ¿por qué me rasco así cuando podría rascarme así? Más fácil. Pero bueno, uno está buscando una identidad matemática un poco más compacta y para eso hay que hacer este trabajo previo. Hay que, como cuando uno quiere pintar la pared, primero hay que rasquetearla, hay que ponerle enduido, hay que laburar un montón y después al final le pasas la mano de pintura y claro, como ya laburaste un montón antes, después pintar parece fácil. Ya sé, tiene sus truquitos, pero después de 2 o 3 manos seguro te va a quedar bien. Pero si preparaste mal la pared, por más que quieras pintarla bien, no vas a poder. O sea, te va a quedar bien pintado, pero la pared te va a quedar todo hecho un desastre. Bueno, en eso estamos, tratando de preparar la pared. Bueno, entonces, fíjense, donde decía omega j cuadrado, puse omega j y omega l. Y los separé, porque de jodido que soy. Y lo mismo con r sub i l cuadrado. Puse como r sub i j por r sub i l. ¿Está bien? Lo que les mostré en el pizarrón es lo que acabo de hacer acá. Sí, profe.
Y acá, en este, lo único que hice fue dar vuelta donde dice omega L, puse RI, y donde dice RI, puse omega L. ¿Está bien? Acá fue inocente el cambio. Pero ya lo estoy llevando a la forma que quiero. Quiero el omega L a la derecha, el omega J a la izquierda. Acá casi. Lo único que me falta hacer es pasar la delta para este lado, pero es un producto. El orden de los factores no altera el producto. Así que voy y lo hago. Hiciste desaparecer el cuadrado que tenés. ¿Qué cuadrado? Ah, sí, claro. Desaparece el cuadrado. Entonces ahora me queda así. Sí, lo único que hice entre este paso y este fue omega L delta JL, invertí delta JL por omega L. Es un trabalengua, pero es así. ¿Está bien? Fíjense que tengo una sumatoria en J y en L que van de 1 a 3 en los dos términos. El primer factor es un omega J y el último factor es un omega L. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Estoy casi listo para hacer el factor común. Pero yo acá me avivo de algo. Acá había una delta JL, ¿no? O sea que estos van a ser iguales cuando estas dos letras sean iguales. O sea, acá siempre me va a quedar rx cuadrado más ri cuadrado más rz cuadrado. ¿No? Acá. RJ, RL, ¿lo ven? ¿Dónde está la manito? Sí, sí. Lo agrando un poquito. RJ es, si J vale 1 es la componente X. Si L vale 1 es la componente X, ¿no? Entonces, si estos dos valen 1, acá me queda Rx cuadrado. Si estos dos valen RI, valen RI cuadrado, me queda RI cuadrado. Y esto está en una sumatoria. O sea que esto es directamente el módulo cuadrado de R. Si no les convence, lo dejan como estaba escrito antes. Si hasta acá entendieron, lo dejan escrito así. Y donde diga R cuadrado, lo reemplazan por esto en su apunte. ¿Sigo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahora hago el paso. Fíjense, junté las dos sumatorias. El omega J lo pongo acá a la izquierda, el omega L lo pongo acá a la derecha, y todo lo demás lo meto dentro de un corchete. ¿Por qué lo llevo a esta forma? Porque esto es una forma matricial. Y si quiero el término rotacional de la energía, acá había que multiplicar por un medio por MI y sumar sobre todas las partículas. ¿Se acuerdan al principio? No, ya no se acuerdan de nada. Acá. Quedamos perdidos. ¿Sí? Acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la energía cinética tenía 3 términos? Dijimos que este no lo vamos a estudiar porque es el fácil. Este daba siempre 0 y empezamos a estudiar este. Y trabajamos un rato largo con este término rotacional y lo llevamos a una forma cuadrática, una forma matricial. Bueno, a eso, para tener ahora la energía rotacional, hay que multiplicarlo por un medio, por la masa de cada partícula y sumar sobre todas las partículas. Ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces, trabajé un montón con este término y ahora escribo la energía rotacional, que creo que estaba acá. No, el término anterior. Este es el término que trabajé y ahora lo multiplico por un medio de MI. Y esta es la energía rotacional para cada componente de mi cuerpo rígido.
En realidad para el celular es más complicado, porque como es una distribución continua hay que integrar. Pero si ustedes tienen muchas pelotitas unidas por alambre, esta expresión con sumatorias es correcta. Y esto se le puede dar una vuelta más de tuerca. Porque yo esta sumatoria la estoy haciendo sobre todas las partículas y puedo como de alguna manera tomarla como de factor común. Acá la tomé como de factor común, pero la puedo distribuir en cada término. Entonces, si esto lo tomé de factor común, quiere decir que lo puedo poner en cada término acá adentro. Entonces puedo invertir el orden de las sumatorias, ¿no? Si el MI aparecen todos, quiere decir que todos llevan el MI. Y si a todos los estoy sumando por MI, puedo ponerlos al revés. Entonces me queda así. ¿Sí? Acá lo único que hice, a ver si puedo mostrárselos mejor. Acá lo que hice, fíjense, lo único que hice fue invertir el orden de las sumatorias. Eso es legal porque suman sobre cosas distintas. Pero esto que me quedó entre llaves es un ente físico. Esto de acá, en la ecuación 13, está multiplicado por la masa y las dimensiones de la partícula que componen a ese sistema, es lo que se llama momento de inercia. Opa. Entonces, esto que es la energía rotacional, a esto lo llamo IJL. IJL. ¿Por qué? Porque depende de J y depende de L. Nada más que por eso. Ahora, esto, escrito así, si cursaron álgebra, esta es la manera de expresar una matriz como sumatoria. O sea, es el producto de dos vectores con una matriz. El vector traspuesto por la matriz de inercia por omega. Y acá les puse en el recuadro esto que es igual a esto, para que conecten, que esto y esto son iguales. Vamos despacio, no se asusten.